Phil, me han dicho que para hacer CrossFit necesito comer 6 comidas al día con toneladas de carbohidratos. Quédate en este vídeo para entender por qué esta afirmación es bastante bullshit. Soy Phil Hugo, farmacéutico. Bienvenido a mi canal de YouTube. Para estar al tanto de todos los vídeos que voy a estar subiendo, dale a la campanita, al botón suscribir y así estarás al tanto de todos los vídeos de hormonoterapia, entrenamiento, ayuno intermitente y dieta cetogénica. Bien, vamos a desmontar el mito de que se necesita carbohidratos para hacer CrossFit. Ya he hecho varios vídeos en mi canal que te dejaré en la descripción que hablan de la ganancia de masa muscular o el rendimiento deportivo con una dieta cetogénica, y mi objetivo en este vídeo, si tú haces CrossFit, es hacerte entender que sí, puedes hacer dieta cetogénica, dieta carnívora o una dieta baja en carbohidratos e ir a tus entrenamientos de CrossFit. Primero vamos a analizar lo que representa el CrossFit en términos de metabolismo, es decir, qué hace el CrossFit en tus células musculares y qué tipo de entrenamiento es. Bueno, pues el CrossFit es un tipo de entrenamiento que va a mezclar ejercicios anaeróbicos de muy alta intensidad, que pueden ser con pesas, con barras, con kettlebell, con sprints, y que también pueden ser aeróbicos, de correr, de nadar, es decir, ejercicio donde vamos a estar a menores niveles de intensidad, usando muchísimo más oxígeno, y por otra parte, para los ejercicios de alta intensidad, estaremos en deprivación de oxígeno. En estos momentos donde no podemos ni hablar a un compañero, no podemos apenas respirar, estos son ejercicios de alta intensidad que llamamos anaeróbico frente a los aeróbicos. Entonces el CrossFit es peculiar porque no solo es fuerza, no solo es alta intensidad, sino que también es o tiene una parte de ejercicio aeróbico. Entonces vamos a empezar con todos los ejercicios en el CrossFit de fuerza, o incluso que mezclan fuerza con alta intensidad, todos estos snatch, todos estos ejercicios de press militar, de squat, donde hay un crono detrás, donde hay que hacer el máximo número de reps con mucho peso, pues todo ello son ejercicios de alta intensidad que van a usar ¿qué? En tu cuerpo para crear esta energía vamos a tener que usar el glucógeno muscular y además vamos a tener que estar usando una molécula que llamamos la creatina. En el cuerpo se almacena en una forma de creatin fosfato y esta creatina básicamente tú la puedes obtener desde la comida o desde los suplementos. Y esta creatina va a servir para todos los movimientos explosivos de corta duración, y todo el glucógeno muscular va a estar usado en los ejercicios entre 3 hasta 12, 15 reps, como por ejemplo todos los ejercicios de press militar o de sentadillas, donde vamos a estar en una duración de entre 8 hasta 15, 20 o 25 segundos. En estos ejercicios que van a mezclar fuerza y una duración entre 5 hasta 15, 20 segundos, vamos a estar usando estos dos sustratos, la creatina y además nuestro glucógeno muscular. Por otra parte, los ejercicios aeróbicos, donde vamos a tener que durar, obviamente en el CrossFit no se trata de correr una maratón, pero sí que hay partes de ejercicio aeróbicos, o incluso entre las series de ejercicios intensos, se están en este momento usando otras formas de almacenamiento de energía en nuestro cuerpo, y en estos rangos más bajos de intensidad estamos usando predominantemente grasas como fuente de energía. En este caso, no estamos usando ni la vía de la creatina, también llamada de fosfágeno, ni tampoco el glucógeno muscular. Estamos usando en intensidades bajas la vía de la oxidación de grasas. Usamos nuestras propias grasas como fuente de energía gracias a un proceso bioquímico que llamamos la beta-oxidación. Es decir, la entrada de grasas dentro de la mitocondria para que después esta mitocondria produzca dos moléculas que llamamos el NADH y FADH2 que van a producir ATP. Entonces, estas grasas mayoritariamente se usan en momentos de baja intensidad.
En personas más cetoadaptadas, que hacen dieta ceto, low carb, o atletas ya muy sensibles a la insulina, que también suelen de vez en cuando entrenar en ayunas, pues va a haber en estos atletas muchísimo más usos en estas bajas intensidades de cetonas que los atletas que nunca han hecho dieta cetogénica o suelen estar con mucha cantidad de carbohidratos en su alimentación y nunca pasan durante el año en fases cetogénicas. Si estás viendo este vídeo, tienes que entender una diferencia primordial en nutrición, en la salud, en la ciencia del metabolismo humano, que es saber diferenciar lo posible de lo óptimo. Y esto es un concepto que siempre contesto en muchos vídeos, en Instagram, en mi academia, porque muchas personas no entienden este concepto. Es posible hacer CrossFit y nunca usar carbohidratos o apenas verduras, apenas frutos rojos, es decir, estar por debajo de 50 gramos netos de carbohidrato al día e irte a entrenar CrossFit. La respuesta es sí, es posible. Ahora, ¿es lo óptimo hacer dieta cetogénica 7/7 todo el año, huyendo a toda costa de los carbohidratos para ganar tus campeonatos de CrossFit de regionales o mundiales o nacionales? Pues probablemente no, y la razón es la siguiente. Si tú deprivas constantemente tu cuerpo de carbohidratos en ejercicio de alta intensidad, donde tienes que estar detrás de un crono, hacer el máximo número de sentadillas, estar haciendo sprints o con tu fuerza donde vas a estar en rangos entre 3 a 5 repeticiones, en estos rangos y en estas intensidades vas a necesitar mucho catabolismo del glucógeno muscular en una vía que llamamos la glucogenólisis, y después esta glucosa se va a oxidar para pasar a piruvato en la vía de la glucólisis. Y todo esto, ¿qué requiere? Requiere que, obviamente, para tener todos estos depósitos de glucógeno muscular lleno después del entrenamiento a una velocidad máxima, aportes una cantidad de carbohidratos desde la alimentación. ¿Es posible que se rellenen los depósitos de glucógeno muscular sin carbohidratos? Es posible, a través de una vía que llamamos la neoglucogénesis. Sin embargo, en atletas que entrenan 5 o 6 días a la semana, que huyen a toda costa de los carbohidratos y que meten constantemente intensidad, pues se puede ver alterado a lo largo de los meses, semanas, la cápsula adrenal, es decir, el perfil del cortisol y de la DEA, la dehidroepiandrosterona, una de las precursoras del cortisol, porque estos atletas, al deprivar tanto tiempo su cuerpo de carbohidratos, piden mucho trabajo a esta cápsula adrenal para que produzca cortisol, porque este mismo cortisol intenta elevar los niveles de glucosa en sangre para que estos sean usados para el llenado de glucógeno muscular. Es por ello que en ejercicio de alta intensidad, pues no soy tan a favor de quedarse todo el rato, todo el año en dieta cetogénica. En una persona que ya no tiene diabetes de tipo 2, que ya no tiene sobrepeso, que está aquí para buscar un mínimo de rendimiento deportivo, para poder conciliar correctamente el sueño por la noche. No veo nada mal, antes de entrenar CrossFit, usar una pequeña cantidad de carbohidratos, 10, 15, 20 gramos en forma, por ejemplo, de palatinosa, de ciclodestrina, de maltodestrina. Te dejaré el suplemento de Bilevels que he diseñado a propósito, que es Energy 3. Con el código intergaláctico obtienes todos estos suplementos con descuento, que podrían ser de uso antes de un entrenamiento intenso de 30 a 45 minutos. Si no lo quieres tomar antes y hacer como yo, entrenar en ayunas, pues lo puedes hacer justo después, junto a una fuente de proteína y una pequeña cantidad de carbohidratos, como podrían ser una fuente de arroz, boniato o patata, como bien lo explico en mi curso Keto Optimizado. No pienso que el CrossFit esté diseñado para ser a largo plazo usado junto a una dieta cetogénica sin carbohidratos, y sobre todo en personas que entrenan en muy alta intensidad. Ahora, eres una persona que no tolera carbohidratos, ni patata, ni boniatos, ni frutas, simplemente quieres estar en dieta cetogénica todo el año, que sepas que es posible. De la misma manera que yo entreno todos los días en ayunas, hago un ayuno de 22 horas todos los días, sé pertinazmente que no es lo óptimo para ganar masa muscular,
pero sigo ganando masa muscular. Y yo soy consciente de que no es lo óptimo. Entonces mi mensaje es esto: puedes hacer CrossFit o cualquier otro tipo de deporte de alta intensidad en dieta cetogénica sin carbohidratos, pero que sepas que una pequeña fracción de estos carbohidratos usados antes, durante o después de tu entrenamiento o incluso en la cena pueden ser de uso para mejorar tu calidad de sueño, tu rendimiento deportivo y además tu concentración durante el entrenamiento. Espero te haya encantado este vídeo. Como siempre, te saluda tu farmacéutico Phil Hugo. Déjame tu comentario, tu like, comparte el vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.